de la idiosincrasia dominicana, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Andrés. Buenos días, Gregory. Buenos días a tus amigos televidentes y los que están también por las redes sociales. Un placer para mí estar en tu programa. Mira, cuando hablamos para que estuvieras en esta edición, tratando el tema de lo que ha significado el primer año de gobierno, pues hay que partir básicamente de que esta nueva gestión llega en un ambiente totalmente especial, rodeado de una pandemia sanitaria que ha abarcado todos los aspectos de nuestra producción y el diario vivir, un elemento bastante inesperado, no solamente aquí, sino prácticamente en el globo terráqueo. Así es. Luis Abinader fue el primer presidente de una nación escogido durante esta específica situación, y se ha tenido que sortear una serie de inconvenientes que todos conocemos. Me gustaría, en ese sentido, que precisamente en el área de la salud tú desglosaras cuál es tu criterio de la capacidad de desenvolvimiento de las actuales autoridades enfrentando un enemigo que fue inesperado, que llegó a nuestra casa. Sí, mira, muy buena iniciativa, porque, comenzando el programa, porque la pandemia real efectivamente, yo creo que es la pauta que tenemos que seguir para el inicio de lo que es un año de gobierno del presidente Abinader. Podríamos decir que esta quizás de un modo ayudó a que el gobierno del PRM subiera, que la situación se puso tan difícil para el PLD en pandemia, que también afectaba sus números, afectaba su imagen, afectaba su crecimiento y todo. Inclusive estuvimos cerrados por meses, donde no podíamos salir a ningún sitio, con un miedo terrible, porque nadie sabía realmente efectivamente cómo se tomaba el virus, qué impacto tenía y qué había que hacer. Recuerda que teníamos que quitarnos toda la ropa cuando salíamos, y los zapatos y todo, y tirarlo por un lado y entrar por otro lado, una cosa increíble. Pero hay un programa que se llama Enfrentando la Crisis, ¿recuerdan? Hace mucho tiempo, y real efectivamente Luis Abinader y su gobierno está enfrentando la crisis. Real efectivamente es muy difícil, ha sido difícil este año, porque los sectores productivos estuvieron colapsados prácticamente en su totalidad, aunque en los últimos meses ha comenzado a recuperarse. Pero vamos a decir que el tema de las vacunas, que fue iniciativa, comenzó con el gobierno de Luis Abinader, fue un punto importante y además cuantioso, o sea, que costó mucho dinero al Estado. Y podíamos criticar, mucha gente, la efectividad de la vacuna Sinovac, que es la que quizás menos impacto tiene en proteger frente a las otras. Pero dicen que un 50%, algunos dicen que menos, pero ok, ni modo. Lo importante es que el presidente hizo lo que podía hacer. No había vacunas de Pfizer, ni Moderna, ni de otras disponibles para la República Dominicana y para muchos otros países, que todavía algunos ni la han recibido, y lo que pudo conseguir fue un acuerdo con China. Y se comenzó el proceso. Yo pienso que ese proceso es importante. Estamos en un momento en que estamos desmontando las limitaciones. Eso es un problema, puede ser un problema. Ojalá que pase bien. El gobierno ha invertido cuantiosos recursos en este tema. Cuesta mucho dinero las vacunas, pero yo diría, a mí las cifras, que son los porcentajes que hay, yo las veo como muy subjetivas. Por ejemplo, estamos diciendo que en el Distrito Nacional se ha quitado el impedimento del tránsito, ya no hay problema con eso, pero en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo, sí lo tenemos. Entonces tú dices, bueno, aquí hemos hecho unos porcentajes de vacunación. En la provincia de Santo Domingo tenemos un porcentaje de tanto, por debajo del 50, y en el Distrito Nacional lo tenemos por encima del 50. Que es bueno, Andrés, que es importante señalar, aunque se entiende que la mayoría de las personas lo saben, que nosotros no tenemos ya restricciones en toque de queda para circulación, no porque seamos la capital del distrito, sino porque al menos el 70% de la población que reside aquí en esta área ha recibido las dosis correspondientes de la vacuna contra el COVID. Sí, claro, pero eso es subjetivo también, y ahí te digo lo que te quiero llevar. Yo creo que en este caso particular del Distrito Nacional
y Santo Domingo deberían coger el porcentaje de conjunto. ¿Por qué? Porque mucha gente que vive en la provincia de Santo Domingo trabaja en el Distrito Nacional y se vacuna aquí. O sea, vacunarse aquí, si hay estadística, aparece vacunado aquí. Lógicamente, aquel lado no va a aparecer. Si están haciendo estadísticas en base a lo que están registrando por la tarjeta de vacunación. Eso pasa también con San Cristóbal. La gran cantidad de personas que trabajan, que viven en San Cristóbal, trabajan en Santo Domingo. Por lo tanto, aquí se vacunan. O sea, cuando tú haces, por ejemplo, un proceso de vacunación en un ministerio, ahí trabaja gente de todos los sitios. Y tú estás vacunando en el Distrito Nacional. Tiene, o sea, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. O sea que si en la provincia de Santo Domingo, muy buena esa deducción lógica que haces y matemática, aritmética, si en la provincia de Santo Domingo residen, un ejemplo, 1 millón de personas y 250,000 trabajan aquí, lo más normal es que en este lugar, por supuesto, donde pasan el día, es que se vacunen. Entonces, le será muy difícil a la provincia de Santo Domingo, que tiene registrado 1 millón de residentes, poder alcanzar el 70%. Correcto. Porque el 25% de ellos se vacunó en otra demarcación. Correcto. Correcto. Y eso pasa también en muchas otras provincias. Santiago, por ejemplo, tiene provincias aledañas que mucha gente se mueve a Santiago. O sea, hay muchos ejemplos. Pero también hay otro dato. Yo lo estuve conversando con uno de los miembros del Gabinete de Salud. Este dato nadie lo ha hablado. Se me ocurrió y mi esposa me dio el dato. Por ejemplo, ¿cuánta gente tú conoces que se vacunó en Estados Unidos? De amigos tuyos. Sí, 3 o 4. Bueno, pero tú ves 3 o 4 y yo tengo, por ejemplo, 5, 8, 10. Por ejemplo, yo me vacuné en Estados Unidos, mi familia también. Aquí somos 5. Esos 5 no van a aparecer vacunados aquí. Y estamos registrados en el padrón del Distrito Nacional. O sea, no vamos a aparecer. O sea, ¿cuánta gente puede haberse vacunado? Yo creo que muchos. Quizás no para impactar el porcentaje, pero muchos que se vacunaron fuera o que estaban fuera de viaje, estaban de viaje cuando comenzó a vacunarse, se vacunaron allá, vienen aquí, no se van a vacunar. ¿Y qué tú sugieres entonces, Andrés? Yo sugerí que quizás se pudiera proponer una plataforma con discrecionalidad para que la gente tenga que poner sus datos de cédula y eso, sino que tú simplemente entres a esa plataforma y digas que tú te vacunaste. Me vacuné en Estados Unidos, me vacuné en Europa, en tal sitio, para que el porcentaje de la vacunación sea más razonable. Quizás no es impactante, quizás no lo es, pero hay mucha gente que se vacunó fuera, mucha gente, sobre todo gente de mucho nivel, casi media alta, que querían Pfizer, no estaba Pfizer, y se movieron a los Estados Unidos a buscar esa vacuna. No había restricción en Estados Unidos. Tú llegabas y te decían, ¿usted vive aquí? No vive aquí. No. Vacúnese porque hay que vacunarse. ¿Sí? Bien. Mira, salud, área de salud, no es solamente pandemia, por supuesto, ni COVID-19. También tenemos lo que es mantenimiento y establecimiento de nuevas estructuras hospitalarias por parte del gobierno. Esa área que es vital, que es importante. Me gustaría si tienes alguna opinión al respecto. Claro, mira, en el gobierno pasado se hicieron muchas inversiones en esa área de salud, construyendo nuevos hospitales, equipando otros, muchos quedaron inconclusos, están todavía muchos y que no se ha puesto nada, pero el gobierno también ha podido invertir de los pocos que ha generado, muchos préstamos que ha tomado, que ha tenido que tomar, que no es que haya tomado, sino que ha tenido que tomar, porque si tú no tienes ingresos, tú tienes que buscar la fuente para tú resarcir lo que tú necesitas como compromiso, además de que existe un compromiso político en tu programa de gobierno, que por todo lo que hagas no va a poder cumplirlo porque lógicamente no tiene los ingresos. Pero el gobierno ha invertido, quizás no lo suficiente, pero no lo tiene, en ese sector de salud, ampliando camas, ampliando espacios físicos para poder colocar más camas, porque también la misma pandemia te lo demanda. Los brotes de COVID, que fueron bastante en picos diferentes, empujaban a eso. De hecho, el presidente Abinader en campaña, recuerda que donó unas clínicas móviles precisamente para el tema de COVID. Yo creo que la inversión no será nunca suficiente por los problemas que estamos pasando, pero ha hecho el gobierno su ejercicio. Hay un aspecto que puede decirse que de él se desprenden las posibilidades y realidades que en la práctica necesita y puede ejecutar cualquier gobierno, y es el aspecto económico. Nosotros tenemos este año, tú me corriges, un presupuesto básicamente en principio similar
al que encontró planificado para el año 2020 el gobierno del presidente Luis Abinader. Entonces, a partir de ahí ha habido, sí, una ejecución que críticos de la gestión y opinantes del sector económico indican que, por ejemplo, la inversión, los gastos de inversión del presupuesto se han quedado bastante rezagados, pero paralelamente a esto tenemos un flujo entrante de dinero producto de préstamos que también han sido criticados acremente por la oposición, que verdaderamente son de montos altísimos. Entonces, esa parte del manejo presupuestario, los ingresos de que se disponen, producto de préstamos logrados, y por supuesto, también, y hay que sumarlo, son muchos ingredientes, hemos tenido unas recaudaciones que hasta a los mismos incumbentes han sorprendido en su momento, porque se ha logrado captar más recursos por ingresos tributarios que los que se tenía previsto a esta fecha. Mira, ahí vuelve también de nuevo la subjetividad. Lo primero es que el presupuesto del gobierno, que siempre es deficitario, no de este gobierno, sino de todos los gobiernos, siempre tiene un déficit y ese déficit hay que cubrirlo con un financiamiento externo. Siempre. Pero el déficit en esta vez es mayor. Primero porque tú no estabas produciendo. Es verdad lo que tú dices, que algunos directores se han sorprendido, pero en algunos meses en particular. Porque si tú comparas, tienes que comparar con el 2019, no con el 20, porque el 20 fue un año perdido. Entonces, real y efectivamente, aunque estamos creciendo con relación al de este 2019, realmente ha sido un esfuerzo titánico y además un apetito de riesgo del presidente de la República y su gabinete. Apetito de riesgo. ¿Por qué? Yo pienso que hay que arriesgarse siempre. Porque el tender a abrir el turismo, a crear las facilidades para que la construcción avance, es un riesgo excesivo, pero le está saliendo bien. ¿Por qué? Porque realmente tú pensabas, ¿y quién va a viajar a un país en medio de una crisis como esta que está global, que no es República Dominicana? ¿Quién va a tomar un avión y se va a sentar al lado de una señora o un señor por 8 horas o por 10 horas para venir a vacacionar en un momento en que hay crisis? Pero nosotros dijimos, bueno, el gobierno dijo, señores, vamos a vacunar primero a toda la gente que trabaja en los hoteles. Vamos a asegurar de que vamos a protegerle, que la gente cuando entre, chequemos de que estén bien. Vamos a dar garantía a los tour operadores internacionales para que sepan que estamos trabajando para que vengan. Tenemos las playas ahí, no se han ido. Las tenemos ahí, las tratamos de tener limpias. Nuestra gente está aquí y la gente siempre, nosotros es sonriente. La gente siempre es colaborador. Aunque no hable el idioma, ¿eh? Y la gente ahorita dice, bueno, no habla el idioma, pero me hace gracia, y me hace esto, y me hace sentir bien. Entonces esto realmente prendió. El ministro de Turismo ha hecho su tarea y ha ido a las ferias internacionales a decir, mire señores, estamos en esto, estamos preparados para esto. Lógicamente, ¿por qué hay que tomar prestado? Porque además del déficit presupuestario, que es natural, entonces ese déficit se incrementó porque realmente tú no estabas generando los ingresos que tú estabas presupuestado a generar. Entonces no hay otra forma de hacerlo, Gregory, que no sea tomando prestado. Inclusive, muchos de esos préstamos que la oposición del PLD o los opositores critican también, fueron aprobados en el gobierno anterior, que ya venía la crisis, estaba ahí. Y nosotros lo dijimos en este programa y en otros más, que tanto los organismos internacionales promovían a los gobiernos a tomar prestado. Estamos en una crisis, Estados Unidos también ha hecho lo mismo, todos los países están haciendo lo mismo, porque no puede ser el país. Mira, el país se embromó, vamos a cerrar. No. ¿Qué hay que hacer? Expansión del gasto. Ahora bien, expansión del gasto con moderación, que tú tienes gasto corriente y gasto de inversión. Y en los gastos de inversión, real efectivamente es que no se ha podido hacer muchas cosas porque real efectivamente no es fácil. Si tú ves los periódicos, dicen, el gobierno ha prometido obras por tanto, pero solamente ha hecho obras por tal. Bueno, lógicamente por eso. El periódico Diario Libre saca una investigación muy acuciosa de que el gobierno ha comprometido centenares de miles de millones de dólares en obras. Correcto. Sí, el periódico de hoy lo vi y no ha podido hacerlo porque no es fácil, es con dinero que se hace. Y la crisis de salud, la crisis sanitaria, te lleva muchos recursos y además la gente aquí no tiene todavía ni siquiera el interés de vacunarse. En promedio... Pero hay algo
y es importante especificarlo, porque se menciona, pero no se especifica. Yo te lo mencioné en la introducción de este punto. Okay. La reducción del gasto de inversión, ¿hasta dónde es real y cuál es la motivación de este hecho? Si estás de acuerdo con que hay una reducción en el gasto de inversión de este año. Claro que sí, lo hay. Ratifico, hay una reducción significativa del gasto de inversión que estaba presupuestado el gobierno a hacer. ¿Por qué? Porque no ha tenido los recursos suficientes para hacerlo. Primero, Pero no ha tenido los recursos. Entonces, los préstamos logrados, ¿en qué renglón, en qué área se han utilizado? primero, cubriendo déficits anteriores, déficits reales de ahora actuales y además la inversión significativa en el sector salud, que ha sido bastante. Tú tienes que comprar una vacuna que te cuesta $19 cada una. Cada una. ¿Cuántos millones de vacunas el gobierno ha comprado? Eso es un gasto importante. Además del gasto que tú generas corriente, que es salario, gastos administrativos generales, que están ahí en el Estado, y que tú pudieras decir, se aumentó. Bueno, lo que pasa es que en la expansión del gasto, no necesariamente de inversión, sino de corriente, en un momento como este de crisis, también hay que hacerlo. Porque entonces, si tú no haces expansión del gasto corriente, que genera inclusive el salario, operaciones marginales, entonces esa gente no va a poder comprar. Si no compra, no genera esa mecánica de dinamización de la economía. Entonces se cierran los negocios y se cierra todo. Entonces tú tienes un caos general, aparte de la crisis, que la tiene ahí y te vino de gratis. Paralelamente a esto que mencionas, en aspecto monetario, el circulante, las inversiones económicas, préstamos, hay detalles que hay que tomar en cuenta y que me gustaría que por lo menos los desarrollaras, aunque sea de manera sucinta. Hay un decreto que el presidente emitió este año donde se fomenta la austeridad a nivel gubernamental. Hay también los reportes de diferentes entidades gubernamentales que indican los montos y el nivel de controles, recortes y economías que han hecho estas instituciones durante el presente año, o sea, los ahorros que se han hecho. También hay datos específicos de recortes de personal extra que no rendía ninguna función en el Estado, sumado a lo que ya habíamos mencionado hace unos momentos del incremento en las recaudaciones de las principales oficinas recaudadoras del país. Mira, los decretos de austeridad son normales cada vez que inicia un gobierno. Vienen automáticos, debajo del brazo. Balaguer, Leonel Fernández, Puerto Mejía, Leonel Fernández de nuevo, Danilo Medina, Luis Abinader. Dejaste de mencionar al doctor Salvador Jorge Blanco. Bueno, porque lo puse. Fue bastante frugal en sus inicios. No, pero comencé de Leonel Fernández en el 96. Ya. Para no irme tan atrás, ¿entiendes? Pero también Jorge Blanco. Que bueno, ya sabemos cómo concluyó ese gobierno. Pero esos decretos de austeridad siempre están ahí. Y los organismos de control, son la Cámara de Cuentas de la República y la Contraloría de la República, son los responsables de verificar la realidad de que eso se cumpla. La mayoría de las veces no es fácil que se cumpla. ¿Por qué? Porque también estamos en un medio de un populismo que siempre existe. Y donde tú cancelas empleados, también tienes que nombrar empleados. Y cometen el error, muchas veces, los gobiernos, de cancelar los empleados que no son los que se deben cancelar. Y entonces ahí, cuando pasa eso, es peor la crisis. ¿Por qué? Porque tú estás votando el que tiene el know-how, el que conoce cómo se hacen las cosas, lo sacas, lo manda para la calle, eso se quedó sin trabajo, a veces no le dan sus liquidaciones por razones X, porque dicen que no le toca por la ley 41-98, 08, o lo que fuere. Entonces el que entra nuevo, que no conoce, viene entonces la inercia, porque viene tratando de ver si aprende a hacer las cosas. Entonces eso hace que afecte el organismo, afecte la operatividad de la Dirección General o del Ministerio, pero son buenos. O sea, eso suena bien, oír eso, suena bien. De hecho, eso fue uno de los problemas que yo tuve cuando fui presidente de la Cámara de Cuentas, tratando de aceptar y vigilar
el decreto de autoridad que emitió Leonel Fernández, ahí y hubo un problema a lo interno del pleno. Pero no entramos en esa consideración ahora. Pero yo creo que eso es importante. Pero, dice, bueno, pero ¿por qué si hicimos tanta autoridad no hemos tenido el rendimiento? Porque el porcentaje no es. Tú puedes cancelar todos los empleados. Tú dices, bueno, pero ven acá, si yo gasto los empleados, yo tengo mejor ingreso. Entonces, ¿y quién te va a hacer el trabajo? ¿Quién te lo va a hacer? No puedes hacerlo. Pero si tú, el monto que tú canceles no es significativo, por más que la gente lo vea, qué bueno, votaron allí el 10%. Eso no te va a afectar significativamente en un rubro para que tú tengas un ingreso mayor para hacer cosas. No lo es. Son gastos corrientes, son gastos necesarios, lamentable. Las nominillas no pueden existir, eso es verdad. El que tenga una, bueno, pues adiós, señor. Sin pensar quién es. Si usted no vino nunca por aquí, nunca vino por aquí, y es fácil eso. Yo sé que el gobierno un año después ha tratado de hacer unos pagos presenciales de nómina, que es un ejercicio que nosotros los auditores lo hemos hecho muchas veces, pero un año después yo creo como que a veces poco justificado, porque ya se supone que un año tus nuevos incumbentes, tus nuevos directores departamentales deben saber quién de esa lista que tú tienes ahí no viene aquí. Ya lo sabes. Entonces, el porcentaje mayor de los que están en esa nominilla o que son botellas, como se llaman, es menor a lo que trabajan. Si tú afectas a la totalidad para encontrar unos cuantos y poner a la gente a hacer una fila para cobrar, coger un cheque para después hacer una fila en el banco, que le genera también un estrés innecesario al banco de reservas, básicamente, que son cheques del Estado, casi siempre son cuentas del banco público, privado pero público, que genera una crisis mayor y además hace que la gente se incomode. Pero eso lo hacen para provocar que la gente sepa que están detrás de ellos, pero hay quizá otra forma mejor. Bien, vamos a hacer la primera pausa comercial, Andrés. Cuando retornemos, cruzaremos al aspecto que tiene que ver con la determinación de un Ministerio Público Independiente y colateralmente lo que esto ha traído como consecuencia, que es el proceso de judicialización de casos que pudieran ser de corrupción en el anterior gobierno. Venimos en breve. Muy bien. Bien, estamos ya en el aire, un poquito tarde, nos avisaste, Máster, muchas gracias. Así que lo que se oyó se pudo oír, no hay problema. Andrés, tenemos una situación bastante especial también en esta nueva gestión del gobierno. Por primera vez un presidente dominicano decide desligarse en la práctica, no de manera institucional, porque habría que modificar la Constitución, del Ministerio Público. El presidente designa a la doctora Miriam Germán, Procuradora General de la República, y le da luz verde e instrucciones de que su accionar no tiene que ser consultado con el Poder Ejecutivo. Entonces, a partir de ahí, vienen las aperturas de procesos judiciales que hoy tiene encartados a, podemos decir, a cerca de 20 o 25 personas, muchas de ellas guardando prisión preventiva, para conocerse sus casos posteriormente, si los tribunales deciden que hay lugar para irse a juicio de fondo. Este aspecto, ¿cómo lo evalúas? Bueno, pienso que es un precedente muy interesante, que habla muy bien del presidente de la República, porque él prometió eso en campaña y ninguno creíamos que se podía hacer, porque pensábamos siempre que era posible si se hacía una modificación constitucional. Sin embargo, el presidente encontró una persona que podía encarnar eso y que nosotros como ciudadanos podíamos creer que era cierto. En este momento, esa persona era Miriam Germán. Y digo una persona porque no iba a ser fácil para ningún otro poder interpretar que realmente efectivamente lo que el presidente había anunciado se podía hacer. Ahora, después de ser presidente, habrá muchas otras personas que podrán entender, sí, se puede ser independiente aunque tú dependas de un poder especial. Que en este caso no hay ningún indicio que diga que no sea así. Entiendo que el Ministerio Público ha actuado por su libre y lo está haciendo, yo diría que razonablemente bien. Han cometido sus errores,
como son humanos, y evidentemente que lo que tienen que hacer es corregirlo en su momento. Pero el mensaje que está dando es de que no hay impunidad, no debe haberla, y que los funcionarios que cometieron actos de corrupción y los que lo cometan en este gobierno van a tener que pararse frente al Cristo. ¿Qué significa, Andrés, para un esquema judicial preventivo mandar a guardar prisión por año y medio a una persona para luego decidir si verdaderamente hay méritos legales y judiciales para que haya juicio de fondo? Porque ¿qué resultase si el tribunal apoderado determine que no, que esas personas o algunas personas o una persona de esas no amerita haber guardado prisión? Mira, lo primero es que lo que han hecho está apegado a las leyes y al Código Penal. Lo primero. Lo segundo es que lo que está hablando ahora mismo el Ministerio Público es que hay indicios de responsabilidades penales. Indicios. Y que ellos necesitan tiempo para concluir de que esos indicios son reales, efectivamente, violaciones penales. Que eso no lo van a determinar ellos, sino la justicia. Pero el Ministerio Público tiene la responsabilidad de presentarlos, documentarlos y hacer lo que el juez entienda que real efectivamente existe. ¿Por qué 6 meses, 1 año, año y medio? Dependiendo del grado de riesgos que entiende el Ministerio Público existe con esa persona, tanto el arraigo como la posibilidad de excluirse o moverse hacia otra nación, aplica esa pena. O afectar el desarrollo de las investigaciones. O afectar, o inmiscuirse, como se le ha indicado al ex procurador general de la República, porque él había hablado muchas cosas, real efectivamente podían inducir o podíamos colegir que tenía información privilegiada de dentro del Ministerio. Ahora, eso es una presunción. Ahora, déjame 18 años, 18 meses, porque también creo que es complejo. Y como es complejo, yo necesito tener más tiempo para investigar. No quiero que el tiempo me pase. Y cuando llegue a presentarnos, el juez me diga, dígame, ¿qué te trajo? Bueno, no hemos terminado. Si usted no terminó, hay que liberarlo. Entonces, dame tiempo para eso. Ahora, ¿qué pasaría si esa persona son inocentes, realmente? Bueno, lamentablemente no va a pasar nada. Lamentablemente, podría haber una sanción, podría haber una reivindicación, quizás social o quizás económica. Eso no se ha visto en República Dominicana. En otras naciones sí lo hay, en lo que tú reclamas por el daño personal que te han dado y reputacional por meterte en un lío que supuestamente no has cometido. Pero eso también sí que es subjetivo. Esa palabra la hemos usado mucho en este programa y realmente efectivamente vale la pena usarla. Porque es que yo hablo de indicios de responsabilidades penales y esos indicios yo espero que estén ahí no contaminados y que además de que no estén contaminados, que yo tenga elementos suficientes constantes, porque acuérdate que no es la última convicción de un juez, es la prueba. Si no hay prueba, no hay nada. No es que yo creo, es prueba. Entonces, yo creo que estos casos que tienen derecho la gente a su defensa, a sus derechos fundamentales, y como el general Alan Cáceres está reclamando violación a sus derechos, deben ser investigados. Investigados para que si hay una violación, no ocurra eso. Porque no puede haber nada en particular con alguien específico, sino una lucha contra la corrupción, una lucha contra la impunidad. Y ahí no debe haber nada. Porque habla la gente de que justicia justa. No, eso está mal dicho. La justicia siempre debe ser justa. No hay que hablar de que es justicia justa. Si hay justicia o hay injusticia. Entonces, si no hay, los abogados de esa defensa, de la defensa, deben justificar esas violaciones. Pero creo que el mensaje es positivo. Hay otros países de Latinoamérica que han sido mucho más fuertes que nosotros y hay sanciones hasta presidentes. Por ejemplo, el caso Perú, que hasta se ha matado a un presidente por el tema de Odebrecht. O sea, ha habido muchas cosas. Y el tema de Odebrecht en República Dominicana está en su etapa final. Yo decía, cuando estábamos en síntesis, que iba a ser el juicio del siglo y que iba a ser muy difícil justificar, porque el delito precedente más difícil de comprobar es el soborno. Porque nadie toma un soborno debajo de una cámara del 911. Nadie. Tú tienes que darme seguimiento claro sobre el rastro del dinero para asegurarme de que yo recibí un dinero, lo utilicé, lo puse en el sistema financiero legal para darle piso de legalidad a un tema de dinero ilícito que implica un delito de lavado de dinero. Hay un delito de soborno, lavado de dinero y otros.
Pero para eso, señores, es un delito difícil de probar. Y en este caso en particular, en el caso de Ángel Rondón, que para mucha gente es una persona, bueno, mal, o está atado en esto, pero hay que demostrarle, porque él era además el representante legal de Odebrecht. Y aquí yo dije, en un momento en que Odebrecht como entidad se le mandó una comunicación de que se le prohibía trabajar en la República Dominicana. Y eso es un error, porque no es Odebrecht como compañía la corrupta. Los corruptos eran los que estaban dentro de Odebrecht manejando la empresa. La empresa es una empresa eficiente, de muy alta calidad, y lo demuestra que Estados Unidos todavía está trabajando. Y terminaron sus trabajos que estaban pendientes. No es eso. Y ya fueron certificados como una empresa ya correcta en los temas antisoborno, de tráfico de lo que sea. Entonces, creo que es un tema muy cuesta arriba para el Ministerio Público. Podrá haber sanciones, pero vamos a ver de qué tipo. Hay un detalle dentro de estos vericuetos legales y estas situaciones jurídicas que se han presentado a raíz de la presentación de estos casos ante la justicia, que es importante tomar en cuenta. Y me gustaría, con tu experiencia, nos dijeras qué importancia o determinación puede tener para el desenvolvimiento de casos presentes y futuros en la justicia de una nueva composición de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Bueno, mira, hay mucha expectativa que se han creado desde la población y desde el Congreso, que fueron los responsables de la elección de esos 5 miembros sobre esa Cámara de Cuentas. Vamos a ver. Yo no quiero hacer un juicio y, ¿sabe por qué no lo voy a hacer? Pero hay un papel y una labor institucional que cada organismo del Estado debe desarrollar. Y en el caso de la Cámara de Cuentas está bastante explícito. Sí, pero en esa tendencia es que yo te pido tu opinión, la parte institucional. Mira, la parte institucional tiene que ver necesariamente con la parte de lo que es a lo interno, el recurso humano, la calidad profesional y los recursos que genere o que recibe la Cámara de Cuentas. Hasta este momento eso no ha ocurrido. Y va a ocurrir en el año que viene, porque el presupuesto para el cual fue incluido la Cámara de Cuentas no sufrió variación hacia arriba. Por lo tanto, ellos tendrán que trabajar con esos jueyes que dicen, como dice la gente, ¿verdad? Esas carretas, que yo he dicho desde que yo estuve ahí, que hay mucho problema de calidad profesional en los miembros que hay ahí. El pleno de 5 miembros, que yo insisto, 9 eran muchos, 5 son muchos todavía, quizás 3 es más razonables, y lo ideal es 1. Fue lo que yo propuse cuando era presidente de la Cámara de Cuentas. Un auditor general de la nación. ¿Por qué? Porque tú dependes de votos de un organismo colegiado para decidir sobre un tema en particular de una auditoría específica. Para hacerla, para revisarla y para ejecutarla, o sea, para sacarla. Si no te pones de acuerdo en tu mayoría, en este caso 3, no va a salir el informe o no se va a hacer una auditoría. Y no podrás después justificarte por qué no lo hiciste o por qué no la sacaste. Y un informe es lo suficientemente claro para saber cuál es la decisión a tomar al respecto. Claro, el informe tiene que ser lo suficientemente claro para que donde hay indicios de responsabilidades penales, la Cámara lo diga, lo justifique y lo señale claramente. Entonces ahora, con la existencia de 5 miembros para decidir en torno a un informe, lo vuelve en cierto modo subjetivo para tomar una decisión unificada. Claro, pero confiamos en que la gente es independiente y es objetivo e imparcial. Son 3 cosas fundamentales: independiente, objetivo e imparcial. Eso es fácil aquí en República Dominicana conseguir. Bueno, no es tan fácil, pero yo creo que desde el punto de vista profesional, uno mismo se pone las reglas. La Cámara de Cuentas sí es independiente, sí lo es. El Ministerio Público, que desde el punto de vista constitucional no lo es, está funcionando como independiente. La Cámara de Cuentas lo ha sido desde el año 2004, cuando se modificó la ley. No le reporta a nadie. Y yo diría que es el poder de los poderes, Gregory. Pero tiene una limitación económica que es tu gran preocupación. Correcto.
correcto, porque entonces tú no tienes la capacidad para buscar en el mercado auditores con la calidad profesional para tú poder hacer el trabajo que requiere la sociedad dominicana, que concluya en lo que uno quiere. Mira, si aquí hay corrupción, la hay. No es ir a auditar para encontrar, para buscar corrupción, es auditar para asegurarnos de que las cosas estén haciendo adecuadamente. Si yo, en ese trabajo de buscar que tú lo hagas adecuadamente, encuentro algo mal hecho, tengo que sacar, revelarlo y acusarte. Acusarte, no. Yo le digo al Ministerio Público, mira, encontré que Terrero hizo esto y esto. Creo que en base a esto hay una violación penal por esto. Creo. Ahora, tu responsabilidad es que tú lo investigues y que si tú entiendes que hay indicios reales y efectivamente contundentes, que pase a la justicia dominicana para que ellos juzguen a la persona. Bien, entonces ya nos quedan unos 5 o 6 minutos. Me gustaría en la parte final que tú pudieras hacer un esbozo de la tendencia que puede llevar, dadas las circunstancias en que estamos, todavía hay pandemia, hay riesgos y previsiones que tomar sobre lo que podría ser el año próximo y lo que queda de este, el desarrollo con crecimiento, el desarrollo con avance institucional en República Dominicana para el actual gobierno, si ese fuera el caso. Mira, los informes del Banco Central actual indican que vamos a terminar bien, que vamos a terminar con un crecimiento entre un 9 y 10%. Excelente. Que vamos a tener una inflación controlada, 5% aproximadamente. Excelente. Y no tenemos por qué dudar de esas cifras que provienen del Banco Central, porque yo reitero que creo en esas cifras, creo en la gente que está al frente de eso. Ahora bien, la economía de un país es muy, pero muy sensible. Y nosotros tenemos el COVID-19, que está ahí, no se ha ido, y viene la variante Delta, que está o no está, pero está alrededor de nosotros, porque Puerto Rico está. Si en Puerto Rico hay Delta y lo hay en Estados Unidos, aquí no tienen por qué no haberlo. Bueno, la bien nos está protegiendo. Eso siempre ha sido así, gracias a Dios. En todo momento nos protege. Balaguer lo decía, ¿te acuerdas? Balaguer lo decía siempre. Pero los Estados Unidos está ahora volviendo un poquito atrás. Nueva York, después de los estados que abrió primero, mira, no, vamos a resolver este problema, y Trump lo quería, que era su ciudad, y quería que la economía se dinamizara, está ahora recogiendo algunas cosas que ya están viendo los riesgos. Lo que el presidente Biden entendía que iba a tener a este momento un 70% o más de vacunados, no llegó ni al 50%. Se sorprendió. Digo, oye, ahora esto hay que hacerlo diferente. Vamos a obligar a la gente a que se monte en la guagua que anda vacunado. El que vaya al trabajo va vacunado. El que hace tal cosa va vacunado. Si tú coges el tren, tiene que estar vacunado. Los militares. Bueno, los militares vacunados. Y tú dices, bueno, por eso es anticonstitucional. ¿Sí? ¿Verdad? Aquí también. Pero tú me vas a provocar, me vas a afectar a la gente por no vacunarte. Porque tú decidiste no vacunarte. Aquí tenemos los riesgos mayores. Que aquí te venden la tarjeta. Y no digan que no. O sea, óyeme, hay gente que la compra la tarjeta. Bueno, ¿cómo el gobierno podrá revisar que eso no ocurra? No sé. Pero aquí la gente es tan irresponsable que ya yo compré una vacuna, yo compré aquí que dice que yo me vacuné y ya yo con eso tengo un problema resuelto. Pero ese problema no es que él se va a morir, sino que él va a contagiar a otros. Entonces, frente a eso, no sé qué control puede el Estado dominicano conseguir. ¿Por qué? Yo creo que el estatus de las vacunas aquí, cuando la gente se vacunaba, no estaba en el sistema, sino que tú llenabas un papel y después lo llenaban otro papel grande, más largo, y después lo daban. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos, que yo me vacuné, me llamaron de Walgreens, me dijeron, usted hizo una aplicación por la red, usted tiene vacunación para el día tal, a la hora tal y en tal sitio. Y el día antes me decían, mañana recuérdese su vacunación. Y cuando yo llegué allá, al sitio donde yo iba, en la computadora yo estaba, y me dieron todo un papel que decía, un recibo, se vacunó aquí. Y le toca, la número 2 le toca el día tal. Y me llamaban ese día tal. Y si yo no iba, y yo digo lo que pasó conmigo, yo cambié de lugar donde me vacuné. Pues fui a llevar a mi esposa, o a mi nuera, un día antes o 2 días antes, y entonces yo pregunté, ven acá, pero yo me toca vacunarme entre 2 días. ¿Me puedo vacunar? Y el tipo me dijo, un momentito. Mire, hay una persona que canceló su cita de hoy. Hay un hueco. La puede vacunar aquí. Y me vacuné ahí, me dieron mi ticket y después me llamaron de Walgreens. Usted no se ha vacunado aquí, ¿eh? ¿Qué pasó? Entonces yo dije, no, mire, el número tal, y hicieron la computadora. Es cierto, usted está vacunado en tal sucursal de Walgreens, muy bien. O sea, que hay un sistema. Y eso es para tú tener seguridad de las cifras.
pero hay un riesgo. Ahora, el turismo está mejorando. Lo que esperamos es que esas variantes Delta no afecten y que se pare y que con la vacunación, como dicen, el rebaño, que sigamos avanzando, pueda eso mejorar y crear confianza mayor todavía a la gente que viaja, a la gente que hace negocio, a la gente que viene a construir, que viene a hacer cosas, a la zona franca, a la construcción, que haya un dinamismo social realmente para que el 2022 sea mucho mejor. Pero tenemos una puntilla en el zapato, y es la reforma fiscal, que el gobierno dominicano tiene que hacerla. Tiene que presentarla en el presupuesto del año entrante. Ajá, y entonces el año entrante, oye bien, pero el presidente dijo que la reforma no iba este año. Pero el ministro de Hacienda dijo, o de Planificación y Desarrollo, dijo que ya está hecha la reforma. El proyecto está hecho. Entonces, está hecho, lo tenemos listo para meterlo al Congreso. ¿Cuándo se va a meter el Congreso? ¿Cuándo se va a aprobar? Bueno, vamos a suponer que sea para el 2022. El impacto de eso va a ser fuerte el 22 y parte del 23. Real y efectivamente, la reforma cabía en el 21 para fines políticos del gobierno actual. Porque la parte política impacta negativamente esas restricciones que vamos a tener con esa situación que va a provocar esa reforma, que siempre es fuerte. Y aunque ¿Tú piensas que indefectiblemente será aplicada en el año entrante? Lo más seguro es que debe ser el 22. Lo más seguro que sea el 22. Sí, porque en el 23 políticamente sería un harakiri. Claro, si es el 23, peor todavía, porque ese es el año de la pre-campaña. Pero el 22 te va a impactar el 23. Y ahí se va a aprovechar la oposición, aquí fuere, ¿eh? Pero lógicamente el presidente de la República es economista, sabe de eso, conoce que eso está ahí, sabe que hay un riesgo y hay que manejarse con los riesgos. Yo dije al principio que él había tenido apetito de riesgo. Quizás ese apetito de riesgo también lo está contemplando para ese programa de la reforma fiscal. ¿Es necesaria la reforma fiscal en un lenguaje sencillo? Es obligatoria, lamentablemente. Ah, obligatoria. Sí, porque hay distorsiones en el proceso y hay que generar más para que tengamos un mayor margen de ingresos al Estado dominicano de la generación de riqueza. Y la reforma fiscal, cual que fuese, obligatoriamente trae inflación. No necesariamente, pero aquí la traen, porque aquí viene la especulación. Mira, ahora el pollo, por ejemplo. No hay pollo. ¿Por qué que no hay pollo? Hay pollo. ¿O nos comimos todos esos pollos? No. O lo están acaparando y me dicen, bueno, el ministro de Agricultura dice, la gente está comprando más pollo y lo está guardando en la nevera. No, así, ¿eh? Pero la gente no tiene tanto dinero para guardar y acumular y que se le vaya a dañar y que un apagón y le dañó todo y se perdió todo. No. Hay especulación. Y eso Bien. Es lo que ellos deben atacar. Andrés, lamentablemente no tenemos 2 horas. Agotamos la única que teníamos y te agradezco tu presencia hablando de estos temas tan importantes. Gracias a ti, Gregory. El objetivo de nosotros es, de manera como tú lo haces igual, objetivamente, decir nuestros comentarios que sean favorables para la mayoría, la gran mayoría, no para favorecer a nadie en particular. ¿Cómo no? Andrés Terrero estuvo con nosotros hoy día hablando de lo que ha sido y la perspectiva de lo que será el gobierno actual del Partido Revolucionario Moderno, encabezado por Luis Abinader. Todos ustedes, gracias por la atención prestada. Mañana, si Dios quiere. Le deseamos al presidente mucha suerte, porque si eso le va bien a él, le va bien al país. Muy cierto, muy cierto. Bien, mañana, si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces. Gracias.